cambiamos el orden y empezamos por las gracias. Llegamos a la tertulia número 30 con uno de los genios de la pintura de todos los tiempos. Son tiempos difíciles y a pesar de todo resistimos. Pero resistimos gracias a la unión de unos cuantos amigos que un día decidimos aguantar a pesar de ver que el panorama ya estaba mal. Pero parece que la cultura siempre está mal. Y nosotros decidimos apoyarnos en una asociación para continuar. Y hoy llegamos a un número importante, 30. Gracias a la FNAC, donde hemos realizado la mayor parte de ellas, y a todos los tertulianos y al público que ha pasado por aquí, y que al final pues son, evidentemente, nuestros principales destinatarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 30 de la tertulia de arte y cultura Culturarte, desde el Fórum de la FNAC de Valencia, en España. Hoy vamos a hablar sobre Velázquez desde el punto de vista de su relación con la política. Lo hemos subtitulado Entre el arte y la ambición política. Y para ello tenemos a los siguientes tertulianos y amigos que ya han participado todos ellos en alguna de las tertulias y por tanto conocen perfectamente la mecánica de las mismas. Empezaremos por mi izquierda con Bárbara Bacconi, que es curator, crítica y comisaria, organiza cursos, exposiciones y múltiples eventos. Ella es italiana. Está en Valencia en estos momentos ejerciendo pues una serie de actividades culturales y además es la tesorera de la asociación. Bienvenida de nuevo, Bárbara. Hola, buenas tardes. Te preguntaría para empezar, pues si has visto en Italia pues algún resto de Velázquez ya hace tiempo, algunos años antes. En Italia no, en Madrid sí, claro. Sí, como... ¿En Italia no hay nada de Velázquez? Yo ¿Tú no has visto? No, yo no he visto nada, no, solamente, solo aquí en España, en vivo. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Luego tenemos aquí, por mi derecha, a Alberto Báez, que es profesor de Historia de España y del Arte, es escritor, profesor del Instituto Benlliure también. Bienvenido a la tertulia, ya ha estado en varias tertulias con nosotros también, siempre especializado en la parte histórica, punto de vista histórico. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. No, hace problemas. Buenas tardes. Sobre Velázquez, ¿has hecho algún trabajo especial? Habría mucho que decir y bueno, recordar que esto en realidad, si te acuerdas, es como una segunda parte de una anterior tertulia que hubo de Velázquez, sí. Que nos supo a poco y entonces surgió la idea de continuar con Velázquez, ¿no? Porque hay muchos aspectos de su biografía, de su estilo, de su carácter genial, etcétera, que quedaron en el aire y que ahora es el momento de retomarlo. De acuerdo, muchas gracias. ¿Qué quedamos? Sí, Por otro lado tenemos a Teresa Ruiz de Lovera, pintora, que es socia de la Asociación Culturarte, además es vocal en este caso. Bienvenida a la tertulia. Gracias, hola. Teresa tiene una relación especial con esta tertulia porque como relacionamos el arte con la política, pues ella también ha tenido una pequeña experiencia en ese sentido de ser candidata por un partido político recientemente y entonces nos puede contar esa experiencia en esta tertulia. Bueno, hablaré de otras cosas también. Muy bien, estupendo. Bienvenida. Luego tenemos a Jesús Manuel Moreno, por mi izquierda, que es pintor y profesor de comunicación visual, es vocal de la asociación y que además inaugura una exposición próximamente en la Diputación de Castellón. Bienvenido a la tertulia. Muchas gracias, buenas noches o buenas tardes a todos. Te preguntaría qué proyecto tendría en estos momentos Velázquez. Pues el de pintar muy bien. Ya, pero aparte de eso, ¿alguna exposición especial o alguna... o no?
¿Estaría en la zarzuela, por ejemplo? Pues no sé, eso de ser un poco futurólogo, no sé cómo, o adivino. Bueno, tú contéstanos rápidamente, simplemente. No, a mí me parece que la principal misión de Velázquez, por lo cual nos interesa hoy Velázquez, es por la calidad de su pintura y la novedad que supuso en su tiempo, porque de Velázquez decían los pintores profesionales que no sabía pintar, y además tenían razón, porque él no pintaba, digamos, según la academia, haciendo una grisalla inferior y luego haciendo veladuras hasta conseguir los claros y los oscuros entonados con el color. Él hacía una pintura directa que se la enseñó su maestro Pacheco, y que se la enseñó también a Zurbarán y a Alonso Cano y a algunos otros. Entonces, yo pienso que ahora mismo lo que haría Velázquez es lo que no hacen muchos que se llaman artistas plásticos, pintar. Y seguramente que sería súper novedoso. Es un ejemplo, a mí me parece que es un ejemplo, para mí es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque tenemos la sensación de que ya está todo dicho en pintura y hay que colgar bombillas navideñas en un cuadro, o hay que poner una pluma de ave y hay que, ¿no? Sí, para ser original. Hay que ser, digamos, también provocadores, y si no provocas, pues no eres correcto. Entonces yo pienso que Velázquez sencillamente haría otra cosa, ¿no? Lo que ya dijimos en la última tertulia, es decir, hay una manera de ser revolucionario artísticamente, que es como fue Velázquez, y hay otra manera de ser revolucionario. Por ejemplo, si en el tiempo de Velázquez hubiera habido un pintor de la corte que hubiese pintado a Felipe IV, digamos, en la cama con una de sus queridas, pues hubiese sido un provocador, hubiese sido no sé qué, no sé cuántos, posiblemente ahora hablaríamos de él, pero no sé si eso hubiese revolucionado la pintura o no. Lo que revolucionó la pintura fue como lo que él hizo. Seguir pintando bien. Muy bien, pues tenemos por último, por aquí a la derecha, a Pepe Ibars, que es también profesor de instituto y pintor. Ha participado con nosotros también en varias tertulias, en la de Velázquez también última, y en este momento pues estamos en la segunda de Velázquez, como decía Alberto, viendo un aspecto diferente, como es su relación con la política, que no es poca, porque entró en la corte desde muy joven y ahí se desarrolló toda su trayectoria. ¿Qué te puedo preguntar a ti? A ver, ¿qué sugieres que te pregunte? Buenas tardes a todos, y yo voy a ser yo el provocador. Velázquez fundamentalmente era un enchufado. ¿Ah, sí? ¿Esa es tu opinión? Velázquez era, si yo os preguntara a vosotros qué os gustaría ser en estos momentos de supercrisis, seguramente muchos de vosotros responderíais: queremos ser funcionarios. Posiblemente. Pues Velázquez era un funcionario de alto standing, súper enchufado, y lo que ha caracterizado toda su obra, y yo lo tengo clarísimo, es precisamente que, así como hemos pensado siempre que los artistas para crear tienen que sufrir, Velázquez rompe ese molde totalmente. Y Velázquez no sufre absolutamente nada, más bien todo lo contrario. Nace con una condición mediana alta. Se mete en un taller donde Pacheco, que es su maestro, aunque algunos manuales y algunos tratadistas hablan de que estuvo primero con Herrera el Viejo y todo esto, pero Pacheco es uno de los artistas más importantes que hay en ese momento en España, o está en Sevilla, que es casi la capital de Europa, y encima tiene una especie de academia donde pasan todos los literatos, etcétera, etcétera. Y no solamente pasa por ahí, sino que encima lo casa con su hija. Y no solamente eso, sino que encima se lo lleva a Madrid y dice: aquí es donde tienes que triunfar. Y le presenta a todos sus amiguetes hasta que llega al rey. Y una vez cuando llega al rey, ya lo enchufan de tal manera que lo que no les ha permitido absolutamente a nadie se lo permiten a él. Por eso
yo digo que Velázquez es un enchufado. Bien, ¿estáis de acuerdo vosotros también con esta visión del tema sobre Velázquez? Para introducir un poco ya la tertulia en sí misma, vamos a repasar los datos más básicos de la biografía de Velázquez, diciendo que nace en Sevilla hacia el 5 de junio de 1599 y muere en Madrid el 6 de agosto de 1660. Conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista de iluminación tenebrista por influencia de Caravaggio y sus seguidores. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV, y 4 años después fue ascendido a pintor de cámara, el cargo más importante entre los pintores de la corte. A esta labor dedicó el resto de su vida. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y de su familia, así como otros cuadros destinados a decorar las mansiones reales. La presencia en la corte le permitió estudiar la colección real de pintura, que junto con las enseñanzas de su primer viaje a Italia, donde conoció tanto la pintura antigua como la que se hacía en su tiempo, fueron influenciadas y determinantes para evolucionar a un estilo de gran luminosidad con pinceladas rápidas y sueltas. En su madurez, a partir de 1631, pintó de esta forma grandes obras como La rendición de Breda. En su última década, su estilo se hizo más esquemático y abocetado, alcanzando un dominio extraordinario de la luz. Este periodo se inauguró con el retrato del Papa Inocencio X, pintado en su segundo viaje a Italia, y a él pertenecen sus 2 últimas obras maestras, Las Meninas y Las Hilanderas. Su catálogo consta de unas 120 o 125 obras. El reconocimiento como pintor universal se produjo tardíamente, hacia 1850. Alcanzó su máxima fama entre 1880 y 1920, coincidiendo con los pintores impresionistas franceses, para los que fue un referente. Manet se sintió maravillado con su pintura y lo calificó como pintor de pintores y el más grande pintor que jamás ha existido. La parte fundamental de sus cuadros, que integraban la colección real, se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Bien, a ver, ¿qué puedes decir de esto? Sí. Bueno, pues nada, yo voy a polemizar con mi amigo Pepe, pues vamos a ver si empezamos a defender a Velázquez, ¿no? Después de venir aquí esta tarde, entonces matizar alguna cosa que, bueno, todos en un momento dado podemos caricaturizar una situación. Entonces, lo de enchufarlo en parte es cierto, pero... es decir, que antes de que efectivamente, por influencia de Pacheco, que estaba conectado con el conde duque, él ya había hecho gala de sus méritos, es decir, que ya tenía cuadros que justificaban que se fijara la mirada en él. Es decir, de alguna manera, en vez de enchufado, pues vamos a llamar bueno, gozaba de un mecenazgo y por tanto, pues pienso que bueno, estaba justificado. Es decir, a veces en política pues ocurre que injustificadamente pues se postula o se promociona a una persona, pero bueno, yo pienso que en el caso de Velázquez es al contrario. Esta vez ha funcionado el mecanismo, digamos, de promocionar a una persona valiosa. Entonces, de momento, pues sí, tenía esos padrinos, pero afortunadamente estaban justificados. Sí, parece ser que además él se gana toda esa confianza del rey porque tiene una obra que llama la atención en aquel momento. O sea, ahora la vemos como una obra, pues bueno, normal, una soltura de la pintura de Velázquez, pero justamente eso es un aspecto que le hace ganador de premios y de concursos a la hora de entrar ahí en la corte. Cuando yo hablo de Velázquez como un enchufado, no estoy caricaturizando nada. Simplemente Velázquez, he utilizado ese término porque me parece un término muy ajustado a lo que realmente fue. Si nosotros lo comparamos con cualquier artista de la época, veremos que eran artistas que lo pasaban francamente mal. Imaginaros, aunque no es coetáneo de Caravaggio, pero Caravaggio es un pintor que pintaba durante 15 días y los 2 meses siguientes se los pasaba de fiesta, pero haciendo verdaderas barbaridades, y no era un hombre solvente. Velázquez es un hombre que hasta sus propios coetáneos lo consideran como flemático. Era un hombre que pasaba de todo, pasaba de todo. Y además, cuando digo que es un enchufado, lo digo porque
el tío vive en la corte, vive muy bien. Pensar que en aquella época la vida de una persona no valía absolutamente nada, el rey era lo máximo, y encima el rey de España, que era la potencia más importante del mundo, y tenerlo como amigo, pues tiene tela, ¿no? Se permitió muchísimos lujos, entre otras cosas, de pintar lo que le dio la gana, eso para empezar, y luego pintarlo cuando le dio la gana y como le dio la gana. Luego, en su segundo viaje a Italia, el rey se infla a mandarle cartas para decirle, vuélvete ya, vuélvete ya, vuélvete ya, y él pasa de todo, ¿eh? O sea, un tío que no está enchufado, vuelve, pero vamos, a la carrera, ¿eh? Entonces, es un hombre que tiene los privilegios que no tiene absolutamente nadie. Si pensamos en Alonso Cano, que Alonso Cano matan a su mujer y lo culpan a él de haber matado a su mujer y se tiene que largar de Madrid y esconderse por ahí, y el tío lleva un calvario, sufre un calvario, pues, oye, que pinta 100 obras en toda su vida, es que son muy pocas, es que se pasa a lo mejor 10 años pintando tres cuadros. ¿Qué hacía mientras tanto? Pues estaba, pues yo qué sé, bueno, aparte de que era aposentador real, de que era el que entraba en los cuartos de los príncipes, de los reyes, etcétera, etcétera, aparte él andaba por el palacio como Pedro por su casa, pues ese tío hoy en día lo llamaríamos que era un privilegiado, así de claro. Bueno, pero por méritos propios, no sé. Yo no digo que no sean méritos propios, no. O sea, vamos a ver, Velázquez es lo más grande que ha existido en la pintura, eso está claro. Quizá gracias a eso. Gracias. Yo quería decir una cosa. Cuando dices que hacía lo que le daba la gana, yo tengo entendido que era más bien retratista, ¿no? Que tenía que hacer... Los retratos de la corte, etc. Retratos de la corte, o sea que no era una cosa que podía hacer lo que le da la gana. Y esto lo quería enlazar con lo que ha dicho Jesús, que no estoy nada de acuerdo cuando dices que los artistas de ahora, los que pintamos ahora tenemos que, y no es así. Pues justamente esa es la diferencia que tenemos con lo de Velázquez y ahora no tenemos que poner lamparitas para que te miren o lo que sea, ahora pintamos de lo que sentimos y lo que salga. Bueno, yo desde luego no pinto para que el rey me mire mi cuadro así como Velázquez, que tenía que pintar porque le mandaban. Otra cosa que fuera más moderno, me parece que tenía una pincelada que acariciaba el lienzo, que me parece de admirar y lo hacía fenomenal. Pero quería decir eso. Bueno, por alusiones, precisamente anteayer estuve en una conferencia sobre las características del arte contemporáneo y pues bueno, el arte contemporáneo para triunfar, un artista actual no necesita pintar bien ni tener calidad. Otra cosa es ya que una persona piense que da igual que lo califiquen o no de contemporáneo y que va a hacer lo que él quiera y que piense que puede seguir, digamos, innovando en pintura, por ejemplo. Eso era lo que yo quería decir, no lo otro. Yo pienso que Velázquez precisamente fue un gran innovador en su tiempo porque pintaba como nadie pintaba. No solo pintaba bien en el sentido de que aquello tenía un carácter de veracidad, sino que además lo pintaba como si lo pintara con una escoba o a brochazos, ¿no? Y eso lo podemos ver ahora en cualquier monografía de él. De todas formas, sobre lo que estáis hablando, que es sobre lo que nos interesa, sobre qué hacía Velázquez en Palacio, si se estaba rascando el moño o si estaba trabajando para el rey, hay que diferenciar varias cosas. Primero, él tenía una ambición no política, es decir, él no aspiraba a ser un ministro del rey, él tenía una ambición, digamos, de prestigio. Y la ambición de prestigio en su tiempo no se conseguía siendo pintor. La ambición de prestigio se conseguía siendo un noble, y los nobles tenían a bien no trabajar.
de forma que cuando él pintaba era porque el rey o se lo permitía o le obligaba, de forma que el sueldo que él cobraba no era de pintor, él era exactamente chambelán real. Aposentador, ¿no? O aposentador. Es que lo de aposentador ahora suena a aposentador de cine. Sí. Pero lo que él hacía es dedicarse, digamos, a la intendencia de palacio, ¿no? Es más o menos, ¿no? El concepto es ese, ¿no? Llevar cuentas, ver que no faltara nada en la mesa real, que se hicieran los vestidos de la reina adecuadamente, al momento, para las fiestas, se organizasen las fiestas y él tenía que estar en todo eso, ¿no? Eso era un trabajo verdaderamente, digamos, de peso, ¿no? No solo de peso, sino de responsabilidad. En cuanto a por qué fue un enchufado, pues fue un enchufado porque tuvimos la suerte de tener a unos reyes, que fueron los Austrias, con un gusto exquisito por el arte. Y entonces Felipe IV está retratado por muchos otros. Maino, que no era ningún mal pintor, por ejemplo, era italiano, lo trajo para ver cómo lo pintaba y lo pintó. Y Felipe IV está pintado por muchos otros y están en el Prado casi todos, en los almacenes. Porque esos cuadros ya no nos interesan, es decir, eran gente buena, pintaba muy bien, y entonces además cuando pintaba para el rey, pues tenían el cuidado de hacerle el encaje holandés con un pincel delgado, ¿bien? Y que representara exactamente el encaje holandés. Y resulta que llega Velázquez y le pinta el encaje holandés a brochazos. Y entonces resulta que Felipe IV, al verlo, dice, en un momento, dice, solo quiero que en adelante me retrate Velázquez. Entonces es el enchufe que tuvo, la suerte que tuvo de encontrarse con un rey con un gusto absolutamente innovador, con un gusto absolutamente, digamos, revolucionario respecto al arte, porque tal y como pinta a su mujer, y a las infantas y demás, o sea, la saca en su realidad, ¿no? Tenían unas napias, en fin. Quiero decir que no es porque idealizara nada ni nada, sencillamente es que Felipe IV ya cuando llega mayor y lo tiene que retratar, él dice, en un momento el rey dice, cuando la guerra de independencia de Cataluña y Portugal, que la gana Portugal, y por eso perdimos Portugal, pues en ese momento que él está triste, está en un momento así, digamos, el rey. Entonces él dice, no me gusta que me pinte más, ¿no? Porque veo cómo pasa el tiempo con sus pinceles, ¿no? Y de hecho, si os fijáis en el último retrato que le hizo, que es una maravilla de introspección psicológica, es algo realmente increíble de sutileza y a la vez de valentía artística, ¿no? Porque la parte del cabello del rey es así como si hubiesen cogido una brocha con 4 puntas y lo hubiesen hecho así, ¡ras!, para arriba, ¿no? Y esa es la suerte que tuvo Velázquez, que pudo conocerlo el rey, y el rey tuvo la sensibilidad de darse cuenta de que estaba ante algo verdaderamente especial, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, en síntesis, resumiría, ¿no?, de lo que es... ¿Dónde está un poquito? Sí, yo creo que está claro, ¿no? Es un poco lo que también decía yo en ese sentido, de que él tiene un valor que realmente es reconocido, no es que haya un contacto familiar que sea simplemente el que facilita, porque en la palabra enchufado se entiende que es alguien que apoya a otra persona que no tiene un valor determinado y que por ese contacto, pues no sé, familiar o lo que sea, le hace que suba de valor cuando no lo tiene. Pero en este caso no es así, es un valor reconocido que además es apoyado realmente, o sea, por la realeza. O sea que ha dado la casualidad de que se han juntado dos cosas que deberían de juntarse siempre, pero que... ¿Vale? Hombre, pero la palabra enchufado queda muy bien, porque todos hemos pensado siempre que Velázquez, pues, en fin, era un pintor fuera de lo normal, etcétera, pero una vez analizas su vida, te das cuenta de que no es normal todo lo que le sucede, ¿no? O sea, que
que es como si los hados lo hubieran puesto en distintos sitios para que nosotros pudiéramos disfrutar de unos cuadros maravillosos, entre otras cosas porque que él fuera pintor del rey facilitaba que él mismo pudiera rectificar los cuadros porque vivía donde estaban los cuadros, cosa que a los demás pintores no les pasaba, ¿eh? O sea que el resto de los pintores pintaban un cuadro, se iba a la ermita de no sé dónde o a la capilla de no sé menos y ahí se quedaba. Pero él vivía con su propia obra y entonces pues lo rectificaba. Véase el geógrafo, que le cambia la cara totalmente. ¿Vale? Sí. Bárbara, estás ahí tomando muchas notas, pero ¿qué te parece todo esto a ti? A mí este término enchufo no enchufo me gusta mucho, en el sentido que estoy en parte de acuerdo, en el sentido que a lo mejor en esta época del 1600 no teníamos esta concepción del enchufo, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido un pintor muy facilitado, se dice, ¿no? O beneficiado. Beneficiado, sí. Y esta cosa ha sido como una buena suerte, por un lado, porque claro que ha podido tener siempre dinero hasta el final de su vida y ha podido viajar mucho, y esto significa conocer otros artistas, otras culturas, otras maneras de pintar. Esto ha sido una gran cosa. Y por otro lado lo ha vinculado mucho. Eso sí, eso que me gusta poder reflexionar si ha sido un beneficio y hasta dónde. Y por eso que Velázquez, a mí me gusta Velázquez, pero hay pintores mucho más grandes en esa época, digo, de Velázquez, que han podido, ¿cómo se dice?, también pintar otros objetos que no fueron solo los retratos. Entonces, creo que Velázquez ha sido un gran pintor renombrado después 2 siglos y pico, y imagino que ese beneficio quizá no ha sido un gran beneficio para él, ¿no? Para su desarrollo total como artista, aunque es un grande artista Velázquez. Entonces esa cosa me gustaba hablarla, ¿no? Si ha sido un beneficio si ha sido un beneficio el tener el apoyo real o no. O si hubiese sido un pintor sin el apoyo real, hubiese sido tan prolífico, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la duda que tienes tú. Sí, efectivamente es una duda que también planteó Alberto al principio, cuando hablamos de esta tertulia. Él se preguntaba si el trabajar como gestor cultural de Felipe IV ayudó o no a la creatividad velazqueña, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues recapitulando un poco, la fase anterior a la cual ya es nombrado pintor de cámara, pues es de un frenesí y una creatividad enorme, ¿no? El aguador y la vieja friendo huevos, si no me equivoco, son previos a su enchufe, entre comillas, ¿no? Bueno, y ahí ya se ve su talento, es decir, que no hacía falta y tal. Entonces sí que a veces hace esa fantasía, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado tan beneficiado y tan quemado por el rey en esa tarea de funcionario, asesor cultural, técnico, que le llevaba mucho tiempo? Entonces, pues también parece ser que si no necesitas para comer, digamos, trabajar, pintar, etcétera, pues te aletargas un poco, te aburguesas. Y entonces, bueno, pues eso nunca lo sabremos. Es decir, si hubiera estado en Sevilla viviendo un poco de su trabajo cotidiano, pues pues sí, podemos pensar que hubiera aguzado su creatividad, su inventiva, y que hubiera tenido más variedad de cuadros, ¿no? Y bueno, de hecho, pues eso, los años que está en la corte, pues es que no le sobraba mucho tiempo. Ya sé que sí que se han hecho promedios y pinta poco, creo que es tres cuadros al año. No sé si es mucho o poco, pero es que estaba muy absorbido por sus tareas de asesor cultural, técnico, etcétera, ¿no? Y por abrir otro campo que ha tocado Jesús Manuel es el campo de la hidalguía, sus ambiciones. Una vez ha llegado a Palacio, pues aunque ahora cuesta un poco de entenderlo, en la España de aquella época, lo más alto que se podía llegar era a ser noble, ¿no? A ingresar en la nobleza. Pero no todo el mundo había que acreditar ese derecho. Entonces
Velázquez tiene enormes dificultades, sabemos que se mueve, hace gestiones, ahí sí que busca influencias, incluso papales, etcétera, pero sabemos también que había un consejo de órdenes militares severísimo, durísimo, que miraba con lupa la religión no solamente tuya, sino de tus antepasados, el apellido, que no hubieran trabajado ni tú ni tus antepasados en oficios materiales y serviles, y se le dijo que no. O sea que ahí fracasó en su anhelo de ingresar en la nobleza. Tuvo que ser un acto directo, ahí sí que es un acto claro y directo del rey de nombrarle caballero de la Orden de Santiago, pero por el conducto ordinario se le dijo que no. Entonces, pues si tenía alguna pequeña ambición en ese sentido, pues lo consiguió, aunque solamente estuvo 2 años como noble, luego ya falleció, o sea que tardó en conseguirlo, porque era muy difícil. En la España del siglo II el sentido del honor y del sentido de la pureza absoluta en tu religión, etcétera, pues en fin, podríamos hablar mucho, era una cosa que ahora nos choca, pero aquello era a rajatabla, era una especie de hipocresía, de la apariencia, no ya que fueras puro, sino por lo menos que lo aparentaras. Y hay muchas obras de Calderón de la Barca y de Lope de Vega, y mezclado todo con las relaciones conyugales, etcétera, o con la promesa de matrimonio a una señorita que luego se rompe y bueno, te retan al duelo, porque esos problemas se resolvían con sangre, no se resolvían pidiendo perdón, ¿no? Había sangre de por medio, etcétera. Pero bueno, ese no es el tema, pero al final, pues bueno, yo creo que se lo merece, ¿no? Que consiguiera ser nombrado noble o miembro de la Orden de Santiago. Bueno, Ortega y Gasset dijo que yo soy yo y mis circunstancias. Eso quiere decir que en el caso de Velázquez, pues saber qué hubiese sido de no haber ido a Madrid, pues no es demasiado difícil, ¿eh? Hubiese sido un pintor de, digamos, de los encargos que se podían conseguir a través de la Iglesia, que era la gran mecenas. Es decir, además del rey, que tenía un pintor y su taller, pues estaba la Iglesia, que era la gran mecenas en todas las ciudades, en los pueblos, en los monasterios, y que daba trabajo a los pintores, ¿no? De todas formas, el rey, como he dicho antes, hizo que lo pintaran, porque el único que está a la altura de Velázquez en su tiempo se llamaba Alonso Cano. Entonces, y Zurbarán también, para mi gusto, quizás Alonso Cano en el sentido porque incluso estilísticamente son muy parecidos. Y le encargaron a Alonso Cano que pintara, no recuerdo a qué infante, y lo pintó y lo hizo muy bien, pero parece ser que no gustó tanto como lo hacía Velázquez, ¿no? Es decir, luego las circunstancias personales de él lo alejaron de la corte, y luego ya sabéis que se hizo cura y estuvo en Granada, y Alonso Cano hizo una serie magnífica sobre la vida de la Virgen, que si podéis verla en la Catedral de Granada, si vais a Granada alguna vez, no os olvidéis de visitar la catedral, porque la gente va a Granada a ver la Alhambra y se va. Entonces, referido al tema de yo soy yo y mis circunstancias, pues yo me pongo ahí en su lugar, ¿eh? Yo soy profesor de instituto. Y entonces yo pienso, bueno, vamos a ver, si yo no hubiese sido profesor de instituto, hubiese pintado lo que he pintado, pues ahí, igual que en Velázquez, me encuentro con un pro y con un contra. ¿Cuál es el contra fundamental de ser profesor de un instituto? Pues que tienes todas las mañanas ocupadas, una tarde, muchas láminas que corregir, los exámenes, prepararte clases, y que cuando llegas a casa pues estás con la cabeza hecha un bombo y no tienes ganas de pintar, muchas veces. Entonces ese es el contra. ¿Cuál es el pro? El pro es que me da una tranquilidad económica que me permite pintar lo que me da la gana. Entonces, si no le gusta al galerista, o si no le gusta al fulano de tal, o si no me lo compra nadie, pues me da absolutamente igual. Y pienso que a él le pasó algo así. Es decir, él estaba con el sueldo seguro, y luego hacía lo que le daba la gana, porque además tenía al rey de su lado. Si no lo hubiera tenido de su lado, yo hubiese sido distinto.
Él era un señor que debía de cobrar muy bien, pero como he dicho antes, no cobraba por los cuadros, no solo así, sino cuando estuvo en Roma y pintó a Inocencio X, tuvo que decir que él no era pintor, es decir, que él lo hizo solo por obedecer a su rey. Entonces, él dice, tiene que decir que solo lo hizo por eso. O sea, porque claro, como él aspiraba a ser noble, ya entonces era caballero de la Orden de Santiago, que era el eslabón previo, ¿no?, para llegar a ser un duque, un conde. Y entonces, como él ya era así, pues entonces decía que no pintaba. Quizás eso le obligaba a veces a retenerse incluso del hecho mismo de pintar, pienso yo. Bueno, puedo decir Sí. Yo pienso que estamos pensando en Velázquez, que es un retratista, eso se ha dicho, ¿no? Vamos a ver, pienso que Velázquez no fue un retratista. O sea, yo sigo tocando las narices a todo el mundo. A ver. Pienso que Velázquez no fue un retratista. Velázquez fue un pintor, ¿vale? Un pintor que de vez en cuando pintaba retratos. Su maestro Pacheco sí era un retratista, y encima malo. De hecho, su maestro Pacheco hizo un libro que era el libro de los retratos. Y cuando manda a Velázquez a Madrid, le pide que le retrate a Góngora para que él lo pueda dibujar y hacer un grabado de Góngora para su libro de retratos. Entonces Pacheco tenía la idea de que lo importante en un retrato era que se pareciera al retratado. Era la prioridad máxima, aunque fuera un desastre de retrato. ¿Cuántos retratos nos hemos encontrado por ahí que se parecen un montón? De Felipe IV hay un montón de retratos posiblemente que se parezcan más a Felipe IV que los retratos de Velázquez. Pero a Velázquez eso le importaba un bledo, lo que le importaba era pintar. Y cuando pintaba, no pintaba un retrato, pintaba un cuadro. Y cuando pintaba a las hilanderas, pintó las hilanderas. Y cuando pintaba a los bufones, no pintaba a los bufones, pintaba otra cosa distinta. Por eso cuando pinta a Inocencio X, no pinta a Inocencio X, le pinta el alma y todo el ser, ¿no? Si hubiera pintado un retrato, se hubiera parecido mucho a Inocencio X, pero no hubiéramos tenido ese cuadro tan genial y tan brutal que tenemos. Cuando pinta a su esclavo, que es lo primero que hace para poder pintar a Inocencio X, que es Juan de Pareja, lo pinta en una posición muy complicada, porque lo pinta casi de frente, que todos sabemos que cuando un retrato lo pintas casi de frente sin tenerlo un poquito esforzado, es muy plano. Lo pinta casi de frente y hace tal genialidad que los mismos artistas de Roma es que se descubren ante él, porque no pinta retratos, pinta pintura. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Y es espectacular ver pues las preparaciones que hace de las telas, por ejemplo, a lo largo de los años, de los siglos, análisis que se han hecho radiográficos de las telas y de las preparaciones que hacía, cómo ha ido evolucionando de una preparación cada vez más compleja a una mucho más suelta, con la edad, e incluso el uso de la pintura, que cada vez con la edad pues iba siendo más delgada, una pintura mucho más diluida, con la que conseguía todos los efectos que se proponía a nivel de, por ejemplo, los fondos que hay de paisajes, de batallas, en los retratos de caballos, de diferentes composiciones. Pues ahí hay una intención, efectivamente, de hacer un cuadro con una temática que va mucho más allá de lo que es un retrato, porque además hay unos, por ejemplo, los retratos de caballos en concreto, que están en escorzo, en el aire, o sea, ahí hay un estudio anatómico de los caballos espectacular. Hay una anécdota sobre esto que decís, que van a decirle sus alumnos: maestro, dicen que solo sabes pintar cabezas. Y dicen: me halaga grandemente porque todavía no he visto ninguna bien hecha. Les quería preguntar por qué pensáis que no pintaba todos los temas religiosos. O sea, que para su época pintaba pocos temas religiosos. Y los 4 que tiene
son lo que estábamos hablando ahora un poco, que están como muy... La parte religiosa hay como dos escenas. Por ejemplo, tengo aquí apuntado en Cristo en la casa de Marta y María, pone como en segundo plano el tema religioso y luego lo principal, digamos, pues es el paisaje o algo así, ¿no? Están hablando. Sí, efectivamente. Eso son, él pinta bodegones, o sea, bodegones que no es que sean cacharros, sino que son figuras de cocinas, etcétera. Y entonces, en ese cuadro nunca se ha sabido, y hay mucha polémica, si lo que está detrás es una ventana con la escena de Marta y María con Jesús, o si es un cuadro que está pintado y está colgado en la pared. Eso no se ha sabido nunca. Yo creo que eso fue una cosa de propio Pacheco, porque eso lo pintó en su primera época, que le dijo, pinta algo religioso. Pacheco era tremendamente religioso, era un hombre muy piadoso, y de hecho Pacheco, por ejemplo, hace todo un tratado sobre cómo tiene que ser un Cristo crucificado, ¿no? Y por eso él dice que el Cristo crucificado tiene que ser de 4 clavos, y cuando Velázquez pinta el Cristo crucificado lo pinta con 4 clavos, por influencia de Pacheco, ¿no? La obra religiosa de Velázquez no es muy larga, pero es muy interesante y muy buena, ¿eh? La Coronación de la Virgen es un cuadro excepcional. El cuadro crucificado el Cristo crucificado es un cuadro también excepcional. La Virgen, el de San Anselmo, la Coronación de la Virgen, la Coronación de la Virgen, San Antonio Abad, etc. Esos son cuadros, nadie ha pintado así nunca un cuadro religioso. O sea, es que es de una belleza muy moderna y de una belleza extraordinaria, ¿no? Pero yo pienso que tú preguntabas la causa por la cual es poco prolífico, ¿no? Entonces se me ocurren 2 causas. Primero, porque su mecenas no era la Iglesia, en este caso era el monarca, y lo tenía totalmente abducido con la familia real y los personajes propios de la familia real. Y en segundo lugar, yo lo relaciono con el sentido profesional o el sentido de arte que tiene cada pintor, ¿no? Pienso que cada pintor tiene un concepto de la realidad. Por ejemplo, el Greco espiritualiza la realidad. Goya, por ejemplo, pues le da por testimoniar, le da entre comillas, quiero decir, le gusta un poco ser notario, testigo, periodista, y ahí están los desastres de la guerra. Botticelli, pues remarca la belleza. Cada profesional, digamos, tiene un sentido de su trabajo. Entonces, pienso que Velázquez es un pintor realista, objetivo, que busca reflejar la realidad de alguna manera, tamizándola un poco con humanismo y con dignificación de las personas. Sabemos lo de los bufones y los enanos, que ahí no mete burla ni nada. Entonces, claro, los temas religiosos en sí mismos son sobrenaturales y pienso yo que no encajan un poco en el sentido de arte que él tenía, ¿no? Entonces, entre eso y que su mecenas era el rey, pues no se prodiga. Ahora, como ha dicho Pepe, en lo que tiene, pues es estupendo, ¿no? Realmente le pasa lo mismo que con lo demás. Los cuadros que hace son encargos del rey. Para tal convento tienes que hacer estos cuadros para los altares tal y cual, ¿no? Ve allí, mide los bastidores y prepara, o sea, son encargos. Y entonces él pues se somete a lo que el rey quiere. No tiene ningún cuadro hecho al margen, excepción hecha de un Cristo pequeño, también de 4 clavos, que parece ser que lo tuvo él siempre lo tuvo él. Y luego el discutido, las tentaciones de Santo Tomás de Aquino, que pues no se sabe muy bien quién lo pintó. Nadie mete la mano en el fuego por decir que realmente fue de Velázquez. Estuvo en la exposición de la última que se hizo en Madrid, en el Prado, así antológica de él, y creo que fue en el 98 o por ahí. Bueno,
El caso es que yo lo vi, cuando lo vi no lo conocía antes y lo habían restaurado para la ocasión, porque es un cuadro que está en Murcia y es muy sorprendente, ¿no? Desde muchos puntos de vista, ¿no? Sí, o en Orihuela, sí, está en Orihuela. Entonces, entre cómo llegó a Orihuela, cómo no sé qué, él se cateaba con un alumno suyo, del que todavía nos podemos sorprender, y si se llega a descubrir alguna vez que algún cuadro es de ese alumno suyo, que le pedía a Velázquez continuamente que volviera a la corte, si aparecen las cartas que Velázquez le escribió a él, que no han aparecido, etcétera, ¿no? Es decir, podemos llevarnos una gran sorpresa. Había alguien que pintaba tan bien como Velázquez, ¿no? Esa primera teoría ya se hizo en 1922, creo que fue, pero no hay evidencia de que eso sea así, porque las obras que él tiene, que son reconocidas como suyas, que por ejemplo el Cristo y el alma Cristo a toda la columna y el alma cristiana está en Londres, también hay mucha discusión. Ese cuadro no es de Velázquez, a mi manera de ver, por muchas cosas, por lo que estoy diciendo históricamente, y luego pues porque no pintaba así Velázquez, ¿eh? Es muy Caravaggio, incluso tiene como una influencia de Murillo, es de alguien posterior, ¿no? Y de hecho en muchas monografías, esta que tengo yo aquí, no aparecen estos dos que he mencionado, con todo y ser cuadros maravillosos, ¿eh? Entonces ahí está también la incógnita. Luego el Giuseppe Leonardo era también un gran artista, un gran pintor. Tiene un par de cuadros suyos, uno de San Sebastián, que es magnífico, que llega digamos, a tocarle los talones a Velázquez, que ya es mucho decir, pero claro, se volvió el hombre loco y no pudo seguir pintando. El único que, como he dicho antes, podía o de alguna forma está a la altura de él, es incluso intelectualmente, es realmente Alonso Cano, ¿no? De hecho, cuando se comparan sus pinturas juveniles son muy similares, porque la obra juvenil de Velázquez pues es una obra juvenil, se nota que son bodegones puestos para el caso, para aprender y todas estas cosas, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando él le ponen un bodegón, y porque ahora casi todos los bodegones que han aparecido de estos de vamos a ver cómo pintáis, son del taller de Pacheco, son los alumnos de Pacheco, no sabemos cuál es el de Velázquez con certeza y cuál no, porque si los miras bien, aparte de estar muy mal conservado, la mayoría, excepción hecha de esta Marta y María y algún otro, que no, bueno, sí, ¿no? Pero luego hay otros, que está Cristo a la mesa de Maús, por ejemplo, los peregrinos de Maús, está también el almuerzo, que está en el Hermitage, es aquí el almuerzo, que dices, bueno, ¿es de Velázquez o era un bodegón de esos que ponían para ver si tal, ¿no? O sea, y hay muchos otros que tienen los mismos caracteres, incluso van con las mismas ropas los modelos, de unos y de otros cuadros, ¿no? Y todavía hay mucho que investigar en ese sentido, ¿no? No sé por qué lo decía, pero bueno. Sí, está bien, dicho está. Todo está muy bien. Y Bárbara, también nos decías que a ti te interesaba ver un poco si realmente al artista se le apoya o no, o te interesa más profundizar en la siguiente pregunta que hizo Alberto sobre si la pintura de esta manera se reivindicaba como un trabajo no material únicamente. ¿Te acuerdas? Sí, digamos, como pregunta. Sí. No, estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Que en este caso, ¿no? Velázquez, trabajando exclusivamente para el rey, yo creo que se haya muy limitado. Digamos que hoy en día un artista es como si trabajara solo con una galería, por ejemplo. Entonces eso se va un poco tanto, a cerrar muchas más ocasiones, ¿no? Entonces hay como un vínculo muy estrecho que te limita. Eso, digamos, el paragón, como el paragón, el ejemplo, el paradigma, ¿no? Que se puede hacer. Y nada, era solo una manera de mirar esta relación, ¿no? con este mecenate tan potente como el rey.
Sí, yo creo que podemos insistir un poco más en esa visión justamente de si la dedicación única y exclusiva a la pintura es más o menos positiva, como decía antes Jesús, en el sentido de tener un sueldo seguro, ¿no? Si eso beneficia o no a la dedicación. Tú has conocido muchos artistas porque organizas exposiciones, de hecho, de muchos artistas, y tú misma empezaste pintando. Pero no como Velázquez. Absolutamente no. No, en el sentido que, claro, que ahora estamos hablando, es una tontería decirlo, pero estamos ahora en una época en que cada artista trabaja con una galería. Es mejor para un artista trabajar a la vez con muchas galerías o con muchos críticos o arquitectos para tener más posibilidad. Eso es lo que tú piensas, ¿no? Más que especializarse en una sola dirección. Especializarse, pero ¿en qué sentido? Porque yo artista, pongamos, ¿no? Me puedo especializar en escultura, pongamos, ¿no? Pero trabajar con 3 o 4 galerías, por ejemplo, ¿no? Sí. A lo mejor, no, mejor si son galerías, por ejemplo, digo, para decir, ¿no? Importantes. No es importante que trabajen bien, que sea una en España, una en New York, una en Italia, es decir, no solo en un mismo lugar. Esto para abarcar más posibilidad y para hacer que mi trabajo se mueva y ver, ¿no? Porque a lo mejor en Italia mi obra no vale, digo, mira, no hay clientes, o a lo mejor sí en España, digo eso, ¿no? Por eso digo, no sé si tú, cuando tú decías especializarse, no sé tú qué entendías. Sí, bueno, eso, centrarte en una sola técnica, en una sola línea, en un solo dueño, como en el caso de Velázquez, que está al servicio de un rey, que él más o menos, pues inconscientemente, aunque tiene cierta libertad, pero realmente no es tan libre como para hacer lo que le dé la gana, por la época en la que está, además, porque lo que hace son los retratos de todo el mundo allí, como el fotógrafo de la época. Es decir, que lo que pasa es que él tiene un genio artístico y le sale por ahí, por esos fondos, sobre todo de esos retratos y de esos caballos, hay unos paisajes y unas cosas muy interesantes, pero él está condicionado por ese trabajo de la corte. Entonces, a eso estamos refiriéndonos, ¿no? Sino, si un apoyo económico que es beneficioso para un artista, pues también puede ser muy negativo en cuanto a otros aspectos que pueda haber ahí, ¿no? De ese apoyo. Digamos que todo depende de qué tipo es el vínculo. Entonces eso es muy claro, porque yo como galerista puedo vincular a un artista, digo, bueno, yo te pago 3 años de residencia, pero tú trabajas solo para mí, lo que tú produces lo haces solo para mí, y digamos que te voy un poco enfocando, yo no lo haría nunca, quiero decir, como arquitecto, pero hay estas situaciones, ¿no? Entonces, vincular muy estrechamente, se dice, ¿no? Sí. A un artista, pero ahora un artista no se lo puede permitir, Esto digo. ¿Puedo decir algo sobre...? Sí, claro, por supuesto, Alberto puede decir algo. Sí, pues volviendo al tema del retrato, ¿no? Porque no me he quedado muy satisfecho con ello, quiero seguir reivindicando la capacidad de Velázquez como retratista, y lo quiero conectar con el concepto de arte que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de los que piensan que el arte es una manifestación del espíritu humano y que tiene mucho de misterioso, de mágico, y que, bueno, lo vemos a lo mejor en novelas, en que el propio escritor escribe y llega un momento que parece que es un hijo que no controla, ¿no? Su texto, o el pintor, supongo que os habrá pasado que hay mucho ahí de mágico y de misterioso, pintáis el cuadro y de alguna manera ahí es donde se ve el carácter genial o el talento del artista o del ser humano, que es capaz de trascender la materialidad, de superar la superficialidad de las cosas y dejar ahí una huella que dura siglos, ¿no? Entonces, en concreto, en los retratos, ya sé que no has querido decir que es solo retratista, pero bueno, es súper retratista, no es que sea un retratista, yo pienso que es el retratista, es decir, que impone a la persona retratada, es que te la impone, o sea, te quita la libertad de rechazarlo, se te clava dentro de ti por los ojos y se te queda, ¿no? El Juan Pareja, su sirviente, el bufón
este de Valladolid, Pablos, Los Enanos. Entonces tiene esa capacidad, esa genialidad, que pienso que es innata, que es muy difícil luego la podrá pulir, pero tiene esa capacidad de plasmarlo perfectamente y de metértelo dentro aunque no quieras, ¿no? Sí, pero sintetizando, que es lo importante en Velázquez, ¿no? O sea, hace una pintura de síntesis, casi de abstracción, o sea, podríamos decir casi que es uno de los padres de la abstracción, en el sentido de simplificar con manchas pues una serie de superficies que luego pues Goya y otros muchos posteriormente naturalmente pues han profundizado más en ello, ¿no? Los impresionistas franceses incluso, que fueron los que parece ser descubrieron a Velázquez, ¿no? Como hemos comentado antes al principio, porque se relaciona mucho esa síntesis de las manchas para describir asuntos y cosas así. Yo tengo una cosa aquí apuntada que me ha parecido genial. Si me tapas... Pero habla un poquito más alto, si no te va a oír. Para que no enredes más. Es muy cortito, pero muy cortito, ¿no? El resumen de lo que se podría decir de Inocencio X. Y el retrato de Inocencio X tiene el atractivo de lo inmediato. Creo que es lo más cortito que se puede decir, lo más sencillo que se puede decir. Sí, sería que es una pintura rápida, ¿no? Lo que llamamos hoy día pintura rápida, quizás. ¿O no? Pero es mucho más, mucho más. Y con respecto a lo que decía Alberto, cuando hablamos de retratos, pues a lo mejor todos estamos pensando en lo que es un retrato. Si podemos profundizar en lo que es un retrato y al retrato nos lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, o sea, hasta retratar sus más profundos pensamientos, su alma, su todo, pues entonces Velázquez sí que es un pintor de retratos. Pero claro, es que eso es lo que no entendemos por retratos. Vale, entonces, cuando yo digo que Velázquez es un pintor de pintura, Velázquez pinta la pintura, pues me refiero a eso, que me da igual. Yo siempre he pensado que Velázquez, cuando pinta a Esopo y a Ménico, los dos bufones, uno tiene un dedo de pintura encima, y el otro son puras veladuras y es puro aguarrás y pigmento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué pasa eso? Porque Velázquez es un pintor que no tiene ningún problema para pintar. O sea, es un tío que sabe que lo va a resolver. Lo va a resolver en un cuarto de hora o lo va a resolver en una semana, pero lo va a resolver. Cosa que no nos pasa a todos los demás. Esa es la diferencia con todos los demás. Él sabe que va a llegar a la cumbre, a lo más alto de todo. Solo que el tiempo puede ser un cuarto de hora o puede ser una semana. A él le da igual. Encima tiene tiempo porque es un enchufado. Sí, concretamente hablando de tiempo, Las Meninas, por ejemplo, empieza en 1656 y él muere en el 60. O sea, 4 años estuvo ahí quizás dándole a Las Meninas o no, o acabó antes, ¿sabes? Bueno, que empiece en un año y que Velázquez muera en otro no quiere decir que durante ese tiempo haya estado pintándolo, ¿eh? Ya. A ver, ¿cuánto tiempo, sabes, estuvo? Sí, a ver, a finales del 66 y principios del 67 lo acaba. Espérate, que lo 66, ¿no? Si murió en el 60. Del 56-57 la pinta y muere en el 60. Sí. Pero no quiere decir que en esos, dos años, ¿no? 2 años primeros, entonces. O sea, median 2 años entre que la pinta y fallece, pero no quiere, vamos, entiendo que no quiere decir que estuviera 4 años. Que estuviera 2 años pintándolo, las Meninas. No necesariamente, ¿no? Tuvo dificultades para pintarlas. Tuvo dificultades precisamente por el trabajo que llevaba. De hecho, porque hacía en la corte. De hecho, Velázquez muere porque el rey tiene que ir a la isla de los Faisanes a casar a su hija o no sé, tiene que ir. Sí. Y entonces el trabajo que tenía Velázquez era precisamente preparar todos esos viajes. Entonces es muy ilustrativo en la Varia Velazqueña, que son 2 tomos que en 1960 se editaron con todo lo que se había publicado sobre Velázquez y todos los documentos y todo lo que había hasta en ese momento, ¿no? Pues ahí relata todos los pasos que dio Velázquez, cómo iba a un pueblo, allí preparaba todo, o sea, el trabajazo era brutal, porque tenía que preparar para toda la corte, que eran
un montón de gente, ¿no? Y cuando vuelve de allí, entonces ya cae enfermo y al poco tiempo muere, ¿eh? Entonces las meninas las tuvo que tener pintadas antes, pues si no se hubieran quedado sin pintar, ¿eh? Y eso le debió de llevar pues cerca de casi un año, ¿vale? Es que cada viajecito que hacía, ahora nos parece muy normal, pero cuando se va la segunda vez a Italia, el barco lo tiene que coger en Huelva, y para ir de Madrid a Huelva pues se tira unos cuantos meses, ¿eh? Es que luego en la travesía era tela marinera, y luego desde Génova hasta Roma, pues, ¿vale? O sea que claro, ahora nosotros decimos, no, pinta, y está aquí, ya, vale, pero todo eso es mulas, carruajes y de todo. Y paran un pueblo, preparado todo, para todos, un follón de 1000 pares de narices. Efectivamente, o sea, bien. Es lo que habíamos dicho al principio. De todas formas, sobre lo que ha dicho Alberto, a mí me parece muy importante señalar remarcar algo de lo que él ha dicho sobre la capacidad de retratar el espíritu de la persona, ¿eh? En el que más se ve eso, evidentemente, es en Inocencio X, que cuando lo ve dice troppo-vero, ¿eh? Es decir, él mismo se da un poco de susto de verse que no era la persona elegante que debiera ser un papa. Él casi parece tiene una cara de una persona un poco bruta, una mirada ruda, y eso no se hubiese atrevido a hacerlo cualquier pintor, aunque hubiese sabido hacerlo. Pero no solo eso, sino que además hay una introspección sobre él, ¿no? Se podría hacer un tratado sobre este cuadro, ya debe haber algo escrito. Pero yo quería decir respecto, porque nosotros tenemos que sacar un provecho. Yo soy artista contemporáneo, Teresa también, José Manuel también, aquí tenemos a Pepi Vars, que también lo es. Digo, ¿cuál es el provecho que nosotros tenemos que sacar de esto? Pues el provecho que tenemos que sacar de esto, de estas maravillas de pintura que nos han quedado, es que no es verdad que seamos solo chicha y carne y tripas. Porque eso se ve, por ejemplo, en la pintura de Lucian Freud, murió hace un año, así, ¿no? Creo. Sí, donde, pues bueno, las miras y dices, pues qué pena, ¿no? De persona, ¿no? Porque no parecen personas. Retrata igual a un perro que a una mujer. Absolutamente igual, con el mismo criterio, ¿eh? Y Velázquez, cuando pintó un perro, ves a un perro, con su mirada cristalina de perro. Cuando pinta a una persona, ves a una persona, a un ser humano, ¿no? Entonces, claro, esa es la gran lección que tenemos que sacar, no solo de Velázquez, sino de algunos más, que en su momento se esforzaron en saber transmitir con sus pinceles esta realidad, y que queda ahí dicha sin palabra alguna, para que quien lo dude vaya y lo mire y se dé cuenta que no solo somos tripas y carne, que hay algo más, tenemos algo más, y que se ve fundamentalmente a través de la mirada, el gesto, la postura, tu carácter, ¿no? Todo eso que solo lo tiene el ser humano y que Velázquez lo supo retratar. Ahí está su genialidad. Bueno, pero ¿era religioso Velázquez? O sea, ¿tiene algún tipo de connotación en ese sentido? Porque no está muy clara en la biografía. Todos. ¿Dime? Que ahí eran religiosos todos. Y más estando bajo el paraguas del rey. O sea, en su intimidad máxima, pues no sería muy piadoso a lo mejor, pero las formas las guardaba, vamos, bueno, claro, las formas. Sí, claro, las formas. Pero como ha dicho antes Teresa, hay pocos cuadros de tipo religioso. Entonces, en la producción de 120 cuadros, 4 solamente, a mí lo que me llama la atención es cómo lleva el tema religioso a lo cotidiano. A mí me parece eso súper moderno.
no sé. Sí, efectivamente. Bueno, no sé, quizá quiera decir que lleva lo mitológico a lo cotidiano, que no hemos, habrá que hacer otra tertulia. Lo mitológico. Lo mitológico, habrá que hacer otra tertulia sobre Velázquez. Sí, los temas mitológicos sí que los hace más con una moderada burla, no una estridencia, ¿no? Tenemos los borrachos, la fragua de Vulcano y algún otro más de mitología. Pero eso no es propiamente religión, pienso que las hilanderas son esos mitos y tal. Pero yo sí que quiero enganchar también con Jesús Manuel el tema de su estilo, el tema del provecho que podemos sacar esta tarde, pues, un poco de moraleja, pues ya que se ha metido por ahí. Pues yo pienso que el trabajo bien hecho, la dignificación del trabajo, o sea que pienso que es un profesional, un buen profesional, el Cervantes, Velázquez, y entonces es un ejemplo de trabajo bien hecho, así como con algunas personas, bueno, pues después de conocerlas te dan ganas de ducharte, digamos, pues con Velázquez sería al contrario. Dignifica el trabajo, se dignifica a sí mismo con su trabajo, pienso, y dignifica las cosas que reflejan, pues también las dignifica, sean objetos o personas. Sí, y desde el punto de vista de la experiencia política de un artista, que es lo que estábamos comentando, pero en la actualidad, Teresa nos puede quizás comentar cómo ha visto ella esa experiencia de relacionar la política dentro de su vida, ¿no? Como artista. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero bueno, sí que os lo cuento. Sí, o sea, no tiene nada que ver en principio, pero tiene algo de relación, pienso. No sé, fue una cosa muy íntima, muy personal, ¿no? Vivía en un pueblecito en Alicante y bueno, pues todos los pintores, los que bailaban, bueno, me hice un grupo y resulta pues, que ellos estaban metidos como en un grupo más de izquierda, digamos, ¿no? Del pueblo. Entonces, nada, me dijeron que sí, que se hacía la presentación del meeting de la campaña y ya está. Y entonces escribí unas cosas y lo leí, pero fue muy emotivo porque fue como la integración de que me habían aceptado, ¿no? En el pueblo y bueno, no es que pintara cosas para la campaña, sino simplemente, no sé, fue una cosa muy personal, ¿no? Muy simplemente eso, no tiene más. Sí, bueno, es interesante porque a veces como pintores llevamos una vida un poco alejada de la realidad, de la sociedad, y justamente el contacto pues con un acto social como es la política pues es una manera de estar en ese contacto y me interesaba en ese sentido. Y Velázquez justamente pues también se podía haber quedado en Madrid como Zurbarán y haber hecho su taller ahí con sus encargos. En Sevilla. ¿Perdón? En Sevilla. O en Sevilla o en Madrid, es igual, se podía haber llamado yo también. Pero al estar en la corte y rodeado de toda una serie de cuestiones, pues el caso es que ya no solamente disfruta de su arte haciendo unas obras maravillosas, sino que ve y conoce la corte y tiene intenciones de decir, ostras, esta gente vive muy bien, ¿por qué no estoy yo ahí con ellos? O sea, está muy bien que me consideren un buen artista y que me valoren como artista, pero yo quiero algo más. Y entonces ahí es donde estaba precisamente el tema de esta tertulia, en ver si un artista, cuando triunfa, cuando llega a un punto determinado importante de su vida, puede tener unas aspiraciones mayores por justamente esa integración que no tienen los artistas porque hacemos un trabajo bastante aislado. Entonces, justamente en la política puede ser una proyección pues de esa otra vertiente, ¿no? Diríamos, social. Yo creo, José, que en el caso de Velázquez su proyección social fue fundamentalmente para él mismo. O sea, sigo con la idea de que Velázquez, y la época lo daba, o sea, que no era nada raro. Es que, claro, esto tras polar el siglo XX o XXI en el que estamos al siglo XVII es imposible. Entonces, a él lo que le interesa, y lo ha dicho antes Jesús Manuel, lo que le interesa es llegar a ser noble. O sea, que a él es el que le dejen de pamplinas y de historias. Él ha tocado mare, como se dice vulgarmente, y
y quiere llegar a ser noble, por él y por su familia. Y entonces, ¿qué hace? Pues engaña a todo el mundo, porque lo hace así, porque los documentos están ahí, los engaña de alguna manera para que la sangre sea lo más pura posible y para llegar a que lo hagan caballero de la Orden de Santiago, que eso, vamos, o sea, eso era ya la cumbre, la nobleza absoluta y total. Y lo consigue ¿cómo? Pues esto Zurbarán le escribe unos... todo mentira, claro, el otro también, tiene que ir al Papa, el Papa le dice que sí, y al final lo consigue. Pero lo que a él le interesa, dejémonos de tonterías, o sea, no es nada altruista. Lo que a él le interesa es llegar a ser noble, y por eso es por lo que él dice, bueno, yo un momento, yo no soy ningún pintor, yo no me mancho con los pinceles, yo pinto cuando me da la gana y como me da la gana. Yo soy un funcionario del rey. Y entonces, claro, entre otras cosas, para llegar a tener la Orden de Santiago, tenías que ser un noble. O sea, tenía que quedar muy claro que tú no trabajabas manualmente. Y era algo que perseguían los pintores desde siempre. La pintura no es un trabajo manual. La pintura es un trabajo intelectual. Ahora lo vemos muy claro, pero en aquella época no se veía nada claro. Muy bien, muy interesante. Esa puntualización sobre esa pregunta que habíamos hecho antes, ¿no? Por esta parte, ¿queréis decir algo? ¿Sobre qué? Yo quería decir una cosa. A ver. Cuando has dicho antes lo de que pinta la pintura, no lo entiendo eso. Y luego otra cosa, que sabía lo que que lo iba a acabar el cuadro, y que unas veces pintaba con muchas veladuras y otras veces con pasta, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sabía que lo iba a acabar o que no le importaba aprender de los errores y entonces pintaba encima y seguía pintando? No, yo creo que él era tan bestial que cuando a él le parecía que el cuadro ya estaba acabado, lo acababa. De hecho, hay muchísimos cuadros que están sin acabar. Él los dejó así porque le dio la gana, eso no lo sabremos nunca. Si nos fijamos en el retrato del escultor de Montañés, Martínez Montañés, nos veremos que el cuadro, o sea, la cara, las manos están perfectamente pintadas, y todo lo que es el busto de Felipe IV es la imprimación del lienzo. Por eso sabemos un poco de qué colores hacía las imprimaciones, porque ahí no ha puesto ni una sola, ha puesto 2 pinceladas y nada más. Eso no lo sabemos. Hay muchos bufones que posiblemente estén sin acabar, o sea, que sean pinceladas muy sueltas. Pero bueno, él lo daba por acabado, pues, hombre, si Velázquez lo da por acabado, yo creo que aquí todos lo damos por acabado, ¿no? Lo que quería decir con eso es que él pintaba un cuadro como el Menipo o el Esopo, y si a él le resultaba que con las 4 pinceladas que le había dado en la cara eso ya estaba perfecto, lo dejaba. Y si no le molaba, porque no lo veía, pues seguía, y seguramente pues eso era más pasta, más empastes, más... Pero que cuando él lo dejara, lo iba a dejar perfecto. Eso es a lo que me refiero. Eso quiere decir, si me permites, que él sabía cuando un cuadro estaba acabado, que es una gran dificultad para un pintor, saber cuándo tienes que decir, ya está. Es decir, yo tuve un maestro en Bellas Artes que fue, todavía iba, Antonio Pérez Pineda, que me enseñó 3 o 4 cosas que han sido fundamentales para mi pintura. Que el cuadro lo has acabado, o la obra de arte la has acabado cuando has dicho lo que tenías que decir. Y da igual si parece un boceto. Si tú ya lo has dicho, seguir insistiendo no tiene absolutamente ningún sentido. Posiblemente Velázquez, que al descubrirlo los pintores de finales del siglo XIX, lo que hacen es descubrir que lo que ellos buscaban ya había alguien que lo había hecho.
se dan cuenta que Velázquez lo que hacía era ver la forma como plasticidad. Entonces llega a conceptos tan recientes, que son de finales del siglo XIX, como la mancha, es decir, la mancha, una mancha al lado otra mancha. Si os fijáis en las meninas, la figura principal, que es la infanta Margarita, pues tú lo ves a tamaño de poder ver todo el cuadro y da una sensación de realidad absoluta, ¿no? Pero cuando tú te acercas y lo ves de cerca, o lo puedes ver en las monografías, que ya se hacen fotografías muy de cerca, entonces te das cuenta que el cabello ese rubio, suave, que parece que le vas a ver hasta el último cabello ahí hecho uno a uno, está hecho con 3 manchas nada más. La mancha oscura, la mancha clara del rubio y la mancha del mechón que cae, que es más diluida. Entonces eso fue lo que llamó la atención en los pintores del siglo XIX, es decir, que él no dibujaba nunca las pestañas, ni dibujaba los botones, ni dibujaba la cadenita que le caía a la reina por la mano en la pulsera, sí, lo podéis ver, son 4 manchas así, blancas, encima de un ocre, ¿no?, que a lo lejos da una sensación de realidad chisporroteante de oro, Entonces esa gran digamos, sabiduría para romper con todo lo que había, porque lo que había, aunque había habido grandes pintores que también eran muy valientes pintando, como el Greco, porque el Greco también da sus brochazos y tal, pero el Greco sigue la técnica de los venecianos, Él hace lo de un dibujo a carboncillo. El dibujo a carboncillo con óleo blanco y negro o con temple, como hacía Tiziano, hace una grisalla, y sobre eso, con barniz, un poquito de aceite de linaza y esencia trementina, le daba los colores, de forma que los podía ir oscureciendo o aclarando un poquito más, ¿no? Cuando llega Velázquez, por eso he dicho antes que le decían que no sabía pintar, porque lo que él hace no era lo que se hacía. Él hace otra cosa, él hace un concepto, es ver lo que es plástico, ¿no? Lo que es la plasticidad, hoy entendéis lo que quiere decir plástico, ¿no? En este sentido, ¿no? Y entonces, claro, llega a esa síntesis tan maravillosa que nos resulta a la vez tan visual, porque así es el arte, ¿no? Así debe ser la pintura, aunque se pueda cada uno tener un estilo distinto, hace surrealismo, no sé cuánto, o lo que te dé la gana, o un estilo que tú te inventes. Pero si cuando tú te acercas al cuadro resulta que está relamido, está viendo que aquello lo que quieres es que parezca la mejilla rosita de la niña, eso no es decir, la mejilla rosita que hacía Velázquez es una mancha perfectamente delineada, ¿no? El ojo es una mancha donde se funde el oscuro del párpado con la pupila, Es decir, esa es la gran innovación que se tardó 2 siglos en descubrir, porque sus alumnos lo copiaban de una manera mecánica, como Martínez del Mazo, pero quien realmente luego supo entender esto fueron los pintores de finales del siglo XIX, en España Fortuny, por ejemplo, en Italia los Machiavelli, todos, Fattori, y en Francia los que más conocidos son, pues que son empezando por Corot. Corot fue el primero que entendió esto así. Fijaros que Corot nació a finales del siglo XVIII. Bueno, pues este es un gran innovador porque ya a principios del siglo XIX, en los años 20 del siglo XIX, ya hacía cosas que eran muy impresionistas. Y luego salen los pintores estos jóvenes que se fijan en todo esto, también en Goya se fijan, porque las pinturas negras se pusieron en París, y empiezan a darse cuenta de que la pintura no son esas señoritas con todos las cejas ahí pulidas y hechas con los pinceles uno a uno y tal, ¿no? Y esos rasos tan relamidos, no, se dieron cuenta que la pintura tenía que tener su plasticidad para ser expresiva y ser auténtica.
y se dieron cuenta que Velázquez ya lo había conseguido. Muy bien. Alberto quería terminar ya un poco con el tema de las meninas, concretamente. Tenía ahí un estudio bien detallado del tema. Bueno, no, simplemente que es casi un clásico, ¿no? Hablar de las meninas. Ya en la otra tertulia se habló, y bueno, vosotros sois pintores y seguro que lo que digáis, pues, bueno, yo simplemente voy a dar mi opinión, ¿no? Yo sigo en mi línea de que es, pues, un ejemplo de superación, ¿no? Es decir, que es como el torero que se adorna, ¿eh? Ya hace las meninas al final de su vida profesional, y para mí es una prueba del enorme talento que tenía, y de cómo, bueno, pues que retrata, pienso que retrata su jornada de trabajo, y bueno, con todos esos elementos un poco enigmáticos. Pienso que no retrata a la infanta Margarita, porque no la tiene delante. Ahora diréis a quién pensáis que retrata. Bueno, objetivamente hay un espejo y aparecen las siluetas de los reyes. Pudieran ser los reyes o pudieran ser otra cosa que no sabemos. El inconveniente de que sean los reyes parece ser es que no era costumbre retratar el retrato dual de la pareja, sino el individual. Pero bueno, eso se salvaría también si pensamos que es otra genialidad de Velázquez, ya que no lo puede hacer en pareja, pues lo hace discretamente en el espejo. Y bueno, ahora hablar vosotros, que seguro que tenéis ideas mejores. Con respecto a las meninas, respecto a las meninas, ya hemos comentado muchas cosas, de que había un análisis en la tertulia anterior que hicimos de Velázquez, era desde un punto de vista científico, porque coincidía una semana dedicada a la ciencia aquí en la FNAC, y comentamos justamente que en las meninas se veía, pues, un análisis de composición áurea, el tema de la cámara oscura, en fin, una serie de cuestiones de ese tipo. Lo más interesante, o sea, hay versiones miles, nadie sabe exactamente ni por qué pintó las meninas, ni lo que quiso decir con las meninas, pero yo de lo que he leído me ha parecido más interesante es que en realidad las meninas inmortalizan a los reyes, a Felipe IV y a Mariana de Austria. Los inmortalizan porque son los únicos que, viendo el cuadro de las meninas, pueden realmente verlo de verdad, porque son los únicos que se pueden reflejar en el espejo. Entonces, de esa manera los han inmortalizado. Tú te pones delante del cuadro de las meninas y tú no te reflejas en el espejo. Solamente ellos dos serían capaces de cerrar ese universo, y por eso, pues, alguien ha pensado que, bueno, es una interpretación un poquito... pero a mí es la que más me ha gustado, porque hay muchas otras, ¿no? Hay 1000 historias. ¿Por qué pintó las meninas? Yo creo que eso es algo un poco poético, ¿no? que se ha dicho. Yo pienso que pintó las meninas porque un tío con esta capacidad creativa no podía pintar otra cosa más que las meninas. Bravo, bravo. Se puede aplaudir todo, ¿eh? Bueno, llega este momento... antes de que digas tú, voy a hacer una pequeña oferta al público que nos atiende en estos momentos aquí en directo, para que, si quieren participar, puedan acercarse aquí a un micro de los que tenemos en la mesa y pueden intervenir en la tertulia que tenemos. Tranquila, si hay alguien que quiere participar, levanta la mano y entonces se acerca al micro. Aquí Teresa está muy bien. Mientras, Jesús, comentas. Yo quería decir una cosa que está registrada historiográficamente, y es que Luca Jordan, cuyo nombre italiano es Lucas Giordano, pues es un pintor que lo llaman a la corte en el siglo XVIII, es un pintor muy famoso, enamorado de la pintura española, sobre todo de Rivera, que lo ha visto en Italia, y que lo plagia muy bien, hace verdaderos pastiches de Rivera, que están reconocidos, que están hechos por él. O sea, que alguien le decía, oye, quiero que me hagas un cuadro como este, y él lo hacía, ¿no? Bueno, pues entonces llega a España, y lo que más le llama la atención de toda la pintura española es la menina, y dice él, este cuadro es la filosofía de la pintura. La teología. O la teología. De la pintura. La teología de la pintura. Entonces cada uno que lo entienda como quiera. Porque evidentemente no es un retrato de grupo, no es el retrato de la familia, es la teología de la pintura. Ahí queda eso. ¿Quién querías decir algo? ¿Sí? Aquí tenemos a un espectador.
nombres? Voy a hacer un comentario, pero no estoy seguro. Creo que sí. Sí. Que Velázquez, en el hecho de muerte, cuando estaba acompañado de un compañero, que dijo, fíjate... Micro. Pon el micro si no se oye. Ahí. Digo, fíjate qué pena, que ahora que sé pintar, se me va la vida. Simplemente. Se me va la vida. Muy bien, eso es lo que dijo Velázquez. Tú eres amigo de Ángel y Arantxa. Sí. Yo es que soy amigo. Sí, yo me acuerdo de ti. Nos hemos visto en monasterios, que yo soy pintor también. Sí, ya me acuerdo de ti. Sí. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna persona más por aquí? Pues si no hay nada más, vamos a pasar entonces a algunas palabras. ¿Queréis comentar algo más sobre Velázquez o pasamos ya directamente a las recomendaciones? Bueno, antes de pasar a recomendaciones, decir que tenemos como fotógrafo invitado a Adrián Montparler, aquí en esta tertulia, y que vamos a pasar entonces ya a un turno de, bueno, aparte de deciros a los nuevos que no habéis venido nunca, que estamos grabando esta tertulia y que se puede luego escuchar en el blog de las tertulias, que es el de culturarte.wordpress.com. Luego lo repetiremos. ¿Quieres decir algo? Dime. Bueno, es un pensamiento mío, ¿no? A lo mejor alguno dice, bueno, Pepe, qué burradas estás diciendo, ¿no? Pero yo estuve en la National Gallery el año pasado y tuve la gran suerte de ver la Venus del Espejo. Y directamente cuando subí las escaleras pregunté por la sala de española, me dijeron dónde estaba, fui directamente a la Venus del Espejo, ¿no? Después de ver la Venus del Espejo me sobró todo lo demás. Es una cosa particular, ¿no? Alguno dirá, joder, Pepe, eso es una barbaridad, porque ¿qué pasa con los Tizianos y con los Rubens y con los Caravaggios, que hay dos? ¿Y qué pasa con...? Te sobra todo lo demás. Además, de verdad, es espectacular. En dos palabras. Sí, un momento, que te pasamos el micro. ¿Cuál es tu nombre? Cayetano. Cayetano, exacto. Cuando veas a Angelia, esto es Sí, no te preocupes. Que yo creo que el cuadro de las meninas tiene algo especial. Para mí tiene una especie de atmósfera, un cuadro. No sé si estoy acertado. Sí. Puedes decir lo que quieras. Simplemente era esto. Vale, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Sí, aquí otra persona. Sí, sobre lo mismo. Es algo especial. Aparte estaba en su plena madurez, como él se reconoce en el hecho de muerte. Y también, pues, la soltura que tiene la libertad en que maneja su espíritu, o sea, que queda reflejado en todo. Exactamente. En la luz, en todo. Es misterioso esto. Es hasta misterioso, ¿no? Bueno, ya se ha dicho que era la teología de la pintura, etcétera, o sea que las meninas es lo máximo en ese sentido, según estamos aquí concluyendo. ¿Estás de acuerdo tú, Bárbara, en eso también, de las meninas? Sí. ¿Te parece? Sí. A mí lo que me gusta más de las pinceladas, de la escultura, que está todo bien, esta, no sé si ya lo había dicho en la tertulia anterior, este juego que creó Velázquez, y por eso que ha sido una obra maestra muy innovadora, muy genial, ¿no? El hecho que el punto de vista es completamente al revés, ¿no? Entonces, nosotros que miramos, en realidad miramos lo que nos da los personajes principales, que quizás son los reyes. Entonces, no tenemos el punto de vista del pintor, aquí hay el juego, ¿no? Sino tenemos el punto de vista de los personajes que, por supuesto, puede ser los reyes. Entonces, digamos que este lugar de los reyes que está en el espejo tendría que ser nuestro lugar. Entonces, es como un tableau vivente, como un teatro adentro de la realidad, ¿no? Exacto. Esta cosa es muy fascinante, me gusta. Sí, yo creo que incluso es demasiado fascinante, me da la impresión, porque a veces se ha comentado
que el personaje, o sea, Velázquez cuando aparece en Las Meninas como autorretrato es algo añadido posteriormente. No sé si habéis visto esa opción, Luca. Por supuesto que sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Algunos arreglos. Lo que se dice es la cruz, pero La cruz. él no, su figura está clara que es él. ¿Sí? Claro, hombre, sí. ¿Cómo? No, Lo que que es él, pero lo que es que una se cosa duda añadida, que es añadido, porque realmente viendo la composición, si quitamos a Velázquez el cuadro, pues es un cuadro normal y corriente, de una composición de figuras, más o menos y tal. Pero al añadir a Velázquez ahí, en esa posición, mirando al espectador, con el cuadro de espaldas y el reflejo de los reyes en el espejo, entonces ese juego ya es misterioso y mágico, y para esa época incluso me parece súper avanzado. O sea, yo creo que no se ha hecho en la pintura posteriormente nada parecido. Esto, sí, está el autorretrato de Vermeer, que es posterior, que tiene también ese juego. ¿Ah, sí? Sí. Y la figura de Velázquez solo la pudo haber pintado él. Pero sí que es verdad que la cruz que tiene pintada de Santiago posiblemente sea un añadido posterior, porque él no pintaba así. No, y sobre todo porque todavía no había sido nombrado caballero de Santiago cuando pinta Las Meninas. Entonces, al año siguiente, cuando le nombran, ahí ya no se sabe si él mismo se lo añade, o cuando fallece dicen que el rey se lo hace añadir. Sí, eso no se sabe. Muy bien. Bueno, pues estamos ya finalizando con esta cruz de Santiago, terminamos esta tertulia de Velázquez y pasamos a las recomendaciones de eventos culturales que cada uno de nuestros tertulianos pues nos van a recomendar, a decir. Empezamos por Bárbara, por la izquierda. A ver, son tres. Uno, el IVA, hasta el 28 de octubre, se llama Sean Scully, el título es Golic. El otro, el Galería 33, el Ruzafa, y de Ana Nuño, que lleva el título Unos Mundus, este viernes a las 8 de la tarde. Y otra siempre Ruzafa, en Calle Puerto Rico, lleva el título Cerámica, Artesanía y Diseño, en la Galería Arquitectura Ruzafa. Muy bien, muchas gracias. Teresa Ruiz de Lovera. Yo dos. Bueno, vamos a salir a bailar a la calle flamenco. ¿Cómo? Sí, es el sábado 29, no este sábado, el siguiente, a la 1. Todavía está por definir el lugar. Pues es una coreografía que está en YouTube, te la aprendes, un tango. Bueno, te la aprendes. ¿Pero es un tango o flamenco? Dentro del flamenco hay un palo que es tango. ¿Ah, sí? ¿No es el tango No, es argentino? flamenco. Entonces los que principiantes pues hacemos solo el estribillo, te aprendes el estribillo. Bueno, el caso es que si queréis saber más, está en Extremus Danza, en el blogspot.com. Y se llama Flash, como el flash de la cámara, Flash MOV, M-O-V, de la Bienal. Y bueno, es eso. Muy bien. Y el otro es el libro de mi hermano, Federico Ruiz de Lovera, 8 agujeros negros. ¿Es novela o qué? Es 8 relatos. 8 relatos, se llama Agujeros Negros. ¿Pero en qué la editorial? Creo que se llama La Casita Azul. Muy bien. ¿Y qué es novela o relatos? Son relatos cortos. Muy bien. Seguimos con Pepe Ibars. Yo, voy a recomendar un libro que es de finales del siglo XIX, de un autor que se llama Carl Justi, que fue un hispanista bastante importante, que no se le ha dado toda la importancia que realmente tiene, y que se llama Velázquez y su siglo. Yo lo he leído recientemente y la verdad es que me ha fascinado, entre otras cosas porque ahora hay mucha gente que escribe sobre Velázquez, pero a lo mejor dan muchos datos y dan muchas cosas y muchas teorías, pero no saben escribir. Y este hombre, aparte de dar datos, sabe escribir y te lo hace muy ameno y es bastante fascinante. Se llama Carl Justi, es alemán. ¿En qué editorial es? Ismos. Ismos.
Muy bien, muchas gracias. Alberto. Pues en el IBAM hay una exposición de Ignacio Pinazo, que es un pintor valenciano todavía por descubrir, y con una obra sugestiva. Yo no la conozco realmente, como sabía que José iba a preguntar algo al respecto, pero lo poco que vi en internet, pues la verdad es que me ha atraído. El problema es que es hasta el día 23, que creo que es domingo. Pero ¿De octubre? No, de septiembre. Es una colección permanente del Iván de Pinazo y siempre la ponen y siempre es una sala que se llama Pinazo, o sea que siempre pueden ir a ver a Pinazo. Muy bien. Yo creo que el problema de los pintores es que, claro, los que no sean súper buenos, claro, los buenos eclipsan a los menos buenos y se quedan un poco en la sombra. Bueno, eso pasa con todas las cosas de la vida, no solamente con la pintura. Hablando de Pinazo, justamente, nosotros como asociación hicimos un viaje al Museo Pinazo de Godella, bueno, no un museo, la casa museo, que no tampoco es museo, sino la casa última en la que estuvo Pinazo en Godella. Tuvimos la suerte de que nos la abrieran para la asociación. Hicimos una visita pues muy interesante, que hay un vídeo, me parece, en internet, en la página de la asociación, que ahora luego os comentaremos. Bien, Jesús. Pues Pinazo también está en la exposición de pintores de entre siglos en el Pío Quinto. Buenas noches. Saludos a tu esposa de... Gracias. Vale. El Museo de Bellas Artes de Valencia, de San Pío V, tiene una exposición de los pintores que quedaron fascinados precisamente por Velázquez. No sé cuándo acaba, porque lleva ya bastante tiempo, yo la vi ya bastante tiempo. Y luego pues quería aprovechar que tengo esta ocasión de que me escuche mucha gente para deciros que el día 25, que es martes, el 25 de septiembre del año 2012, inauguro una exposición individual en la sala de Diputación, como ha dicho José antes, de Castellón, que se llama Las Aulas. Estará hasta el 20 de octubre. Si alguien tiene ocasión de ir a verla, pues yo quedaré encantado de que puedan ver también no solo la teoría, sino la práctica. Muy bien. Pues me parece eso te quedo yo ya en ese sentido. Entonces vamos a ir cerrando esto con la exposición de Adrián Montparler, que está aquí presente, que inaugura mañana mismo en Le Pont des Arts, en la plaza de Nápoles y Sicilia, a las 7 en punto. Es la inauguración mañana. ¿Quieres añadir algo más? Si habrá un vino y que estáis todos invitados. Muy bien, muchas gracias. Y luego también recomendaros la exposición que habrá en Madrid dentro de poco sobre Gauguin en el Thyssen. Entonces, sí, ahora vamos a pasar entonces ya a contaros pues una serie de cosas sobre la asociación, como por ejemplo que tenemos un blog donde están todos los datos de la asociación, que es asociacionculturarte.wordpress.com, ¿no? Este es el blog de la asociación. Ahí tenemos los estatutos, la web de los socios, la forma de hacerse socio, los próximos proyectos y eventos, los acuerdos con empresas. Tenemos aquí las tarjetas de la asociación por si alguien quiere pues tener más información. Después también deciros que las tertulias Culturarte, estas tertulias que estamos haciendo aquí en la FNAS, están publicando estamos pasándolas a texto, o sea, estamos en un proyecto de pasarlas a texto y luego publicaremos un libro con ellas. Después que tenemos una página de fans de la asociación de la radio con más de 2.200 fans en Facebook, y allí también podéis dejar comentarios, ver fotos, recibir información de próximos eventos, etcétera. Si queréis contactar con nosotros, pues para participar como tertulianos o sugerirnos temas para próximas tertulias, tenemos una dirección de correo electrónico que es la de culturartetv@gmail.com, y el blog donde podemos escucharla y descargar las tertulias, justamente esta que estamos grabando, pues estará disponible dentro de 2 o 3 días también en culturarte.wordpress.com. La próxima tertulia será el 24 de octubre del mes que viene sobre el tema arte y política. Hemos de aclarar que nosotros hacíamos las tertulias cada 2 meses, pero sustituimos la de julio por hacerla en octubre y luego también en noviembre. O sea que este trimestre hemos hecho septiembre, octubre y noviembre. En octubre, el 24 de octubre, como digo, arte y política, y el 28 de noviembre, Chagall. Esas son las próximas tertulias que tenemos.
Si queréis recibir información de nuestras actividades o haceros socios, podéis dejar vuestro correo electrónico en la hoja amarilla que tenemos aquí delante y también las tarjetas de la asociación que ya han repartido. Sin más, os saludamos y damos las gracias por vuestra asistencia y a los tertulianos desde el Foro de la ASNAF de Valencia, España, y os esperamos en la próxima tertulia. Que seáis felices y chao.